se notan muchas aperturas y búsquedas. Hoy día hay muchas aproximaciones críticas a la teología misma, y este intento, esta nueva búsqueda, esos nuevos temas que se hacen presentes, la espiritualidad, las espiritualidades, la cultura y las culturas indígenas, las religiones indígenas, van generando un nuevo cuadro de sensibilidad religiosa que la teología no puede pasar inadvertida. Entonces, para los teólogos y para la teología, para todos los que están metidos en este ámbito del quehacer teológico, estos cambios externos e internos, la sensibilidad, el concepto, la noción, la vivencia de lo religioso, pues va cambiando, y eso los teólogos no pueden pasarlo desapercibido. Entonces, como todavía estoy en los antecedentes, esta revisión hace necesaria que la teología se replantee, con urgencia, qué es teología, y mi propuesta es que hay un más allá de la teología para repensar la teología. Generalmente la teología se ha pensado dentro de la propia teología. La teología, y eso lo vamos a ver ahora, y por qué la conexión entre teología y religión, es que la teología, cuando se ha planteado, se ha revisado, generalmente se ha revisado hacia el interno, es decir, sin cuestionar el concepto de religión sobre el cual se está trabajando. Entonces sí, hay una revisión constante de la teología. En América Latina se ha desarrollado toda una escuela de crítica a la teología, de transformar la teología. La propia teología latinoamericana lo empezó, y dentro de la teología latinoamericana se ha hecho mucha revisión de la noción y los alcances de teología, pero todo eso, como decía, dentro del ámbito del concepto cristiano, que es el que ha dominado. Es decir, incluso la teología más crítica no ha podido ir más allá de los límites de la teología. Entonces, eso como antecedente y como preocupación, para mí, por lo menos era preocupación para mí, y traté de plantearlo en términos metodológicos para poder mostrar que es posible, y que no es solo posible, sino es necesario que la teología se replantee de su propia condición, no solo dentro del ámbito endogámico, sino más allá de la teología. Y más allá de la teología es el ámbito de la religión. ¿Por qué? Porque la teología, si recordamos, ¿verdad? Teólogos es el tratado, el estudio, la aproximación, en términos muy simplistas, la aproximación sobre Dios, la reflexión sobre Dios, la reflexión sobre la condición creyente. Esta condición creyente, de alguna manera, ya tiene un concepto de religión determinado. Y ese concepto de religión, si no se cuestiona, continuamos replanteando la teología, pero sin ir más allá, de percibir realmente dónde están las nuevas situaciones, los nuevos cambios de la religión. Y ahí es donde el ámbito de la religión, que es este segundo punto, adquiere importancia para mi trabajo. Como digo, aquí estoy contándoles más o menos la historia que no está escrita, de dónde empecé. Entonces empecé por teología para ir caminando hacia la religión, y en la religión pues lo que se plantea es que efectivamente hay nuevas comprensiones que se están dando en la teología de la religión. Hay una nueva sensibilidad de la religión, hay nuevos conceptos de religión. Entonces, cuando yo planteo en el título nuevas comprensiones de la religión, en principio me refería a un concepto, con nuevas comprensiones me refería a un concepto que fuera útil para poderme aproximar, a entender cómo está el fenómeno de la religión hoy día. Pero esa es una labor, esa es una tarea bastante compleja, porque como mencionaron algunos que estaban en el tribunal, solo intentar hacer una lista de conceptos de religión que se manejan hoy día es posiblemente una tarea de no acabar, porque puede haber 300, 400 conceptos de qué es religión. Entonces, este fenómeno expresa algo que está ahí en el ambiente, en el ambiente académico, en el ambiente de la
discusión pública sobre qué es religión, y presenta también algo que ahora les cuento sobre lo que trabajé, cómo se pasó de un concepto que era muy claro y único sobre religión, ahora a una diversidad y pluralidad de religiones en las cuales, si yo defino religión como una experiencia sensitiva y sensorial y emotiva, pues ya tengo religión en algunas prácticas, por ejemplo, de nueva era. Entonces, esta pluralidad de conceptos dificulta muchas veces el ponerse de acuerdo, poder discutir y poder determinar realmente dónde están los límites o los alcances de la religión. Entonces, yo lo que quería en principio era eso, ¿verdad? Decir, bueno, tratar de entender, de comprender cómo se está planteando la religión hoy día, pero me empiezo a dar cuenta que es una tarea bastante complicada, es un dragón, como dijo uno de los profesores del tribunal, un dragón contra el cual uno se enfrenta y posiblemente va a perder. Entonces, en ese sentido, este concepto, que en principio era un concepto, una categoría, nuevas comprensiones, era una categoría útil, descriptiva, que me servía para tratar de aproximarme en términos casi descriptivos. A lo largo del proceso adquirió un carácter más de epistemología, y por eso mi trabajo, digamos, empezó a trasladarse a la preocupación epistemológica, en el sentido de entender qué es lo que estamos entendiendo, cuál es el conocimiento, cómo estamos, qué es lo que subyace de alguna manera a nivel mental, a nivel de conocimiento, a nivel de comprensión, a lo que decimos, a lo que queremos decir cuando estamos hablando de religión. Entonces, en este sentido, digamos, la preocupación por los cambios en la nueva situación, los cambios en la noción de religión, me llevaron, digamos, como antecedente también a tratar de interesarme en este tema. Y aquí digamos, son los antecedentes, como decía, las preocupaciones remotas que están latentes en el trabajo que luego de esas preocupaciones tratamos de convertirlas en proyectos de investigación, y es lo que ahora voy a presentar. Solo antes de continuar, una nota final sobre este tema de la religión, que en el trabajo, y trato de expresarlo, lo expresé constantemente en la presentación y está también en el trabajo escrito, es que cuando yo voy a estudiar el tema de religión, y ahorita ya estoy pasando a contarles un poquito ya más del trabajo, cuando trabajo el tema de religión, yo me refiero religión no a las prácticas de la gente, digamos, en ese sentido digo, bueno, en las culturas, así como hemos tenido en el pasado, vamos a continuar teniendo rituales de todo tipo, vamos a continuar teniendo expresiones simbólicas, vamos a continuar teniendo una serie de manifestaciones que se traducen en palabras, en expresiones. Entonces yo hago una separación y digo, estos comportamientos culturales, estos comportamientos humanos, eso creo que muchas veces se dice que eso es la religión. Yo digo que no, esos son comportamientos humanos, sociales, culturales, y que la religión no está en esos comportamientos, sino está, digamos, en la aproximación que hacemos para explicar esos comportamientos. Y por eso es que trato de situar la discusión no en el comportamiento, y por lo tanto no decir, bueno, si está cambiando la religión, eso significa que la gente va a dejar de tener rituales. No, la gente va a continuar teniendo rituales, pero el tema es que esos rituales posiblemente son rituales siempre de convivencia social, rituales de convivencia, por ejemplo, el hecho de la comida, le podemos dar un carácter de sagrado, pero el hecho de compartir es un acto sobre todo antropológico básico, no tiene nada que ver con un concepto de Dios o de divinidad, digamos. Otra cosa es que intencionalmente lo hagamos como tal, y a esa intencionalidad es que le podemos llamar religión. Entonces la religión se sitúa en esas intencionalidades, en esos conceptos, en esos términos, y a eso es a lo que trato de aproximarme en el estudio.